Un cordial saludo para todos aquellos que nos escuchan detrás de la pantalla. Un gran saludo para el profesor Javier Mosquera, docente universitario de la Universidad Visión de las Américas. Dando cumplimiento con la actividad número 4, que consiste en la entrevista a un abogado, damos inicio de la misma. Mucho gusto, mi nombre es Andrés David Guzmán Acosta, mi compañero Walter Ponce, estudiante de octavo semestre de Administración de Empresa de la Universidad Visión de las Américas. Y el día de hoy tenemos a nuestra abogada entrevistada llamada Paola Arriaga. Antes de entrar en contexto, cuéntanos un poquito, Paola, ¿a qué te dedicas? ¿Hace cuánto? Queremos conocer un poquito pues, más de ti. Bueno, Andrés, como acertaste, mi nombre es Paola Arteaga, yo soy abogada de la Universidad de Medellín, actualmente soy profesora universitaria en la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia y asesoro empresas en la región de Urabá. Listo, excelente. Entonces, Andrés, qué pena. Paola, ¿hace cuánto vienes ejerciendo como abogada? Hace 6 años. 6 años de experiencia en el campo. Sí, señor. Ok. listo, excelente. Entonces, comencemos en materia. ¿Qué es un conflicto? Andrés, ocurre que todas las personas tenemos intereses y esos intereses no necesariamente están en comunión o de acuerdo a los intereses de las otras personas. Y es allí donde se generan los conflictos, en el choque de los intereses intersubjetivos. Entonces, cuando los intereses intersubjetivos no comulgan, no están de acuerdo, surgen los conflictos. Correcto, muy interesante. Bueno, doctora, ¿qué es una negociación? Una negociación es una forma precisamente de solucionar los conflictos de conformidad con la definición que ya dimos. Es un método, debería ser el método por excelencia para dar esa solución a los conflictos que se presentan. En nuestro ordenamiento jurídico estamos cambiando la visión porque el método que se tenía por excelencia, y esa era la concepción que existía, era el proceso judicial. Es tanto así que los demás métodos, la conciliación, la transacción, la amigable composición, eran métodos alternativos, o sea, alternativos al proceso. El proceso judicial, el litigio, era la forma por excelencia para solucionar los conflictos, pero ahí no hay negociación, sino que un tercero, que es el juez, impone una decisión después del litigio. O sea, no es negociación, es un litigio procesal. Y ya estamos cambiando esa cosmovisión de manera reciente, ya no reconocemos a estos métodos como alternativos, sino como principales, pensando al proceso como el alternativo, como que el alternativo se va a demandar cuando estos métodos fallaron, porque ya no son alternativos. Correcto. Ahora, dando pie a esa respuesta, entonces, ¿la conciliación es un método? La conciliación es un método de solución de conflictos. Esta, por lo general, está encaminada a solucionar el inconveniente, como lo dijiste, ¿cierto? A ser precisos con el tema de negociación. Pero tengo todavía la duda, el tema de diferenciar la negociación y la conciliación. Claro, lo que pasa es que la negociación es un camino para llegar a un acuerdo autocompositivo. ¿Cuáles son las soluciones autocompositivas? Las que provienen de las partes, por eso es auto. Entonces, hay un conflicto, yo lo puedo solucionar de una manera autocompositiva, o sea, poniéndome de acuerdo con la otra parte, ambos cedemos, ambos ganamos, ambos sacrificamos un poco y llegamos a un acuerdo con el que solucionamos ese conflicto. Eso es autocompositivo. Heterocompositivo es cuando hay un tercero que impone la solución. Ahora, la negociación es un camino para esos métodos autocompositivos, es un camino, pero en sí mismo no es un método, simplemente es un camino. ¿Cuáles son los métodos de solución de conflictos diferentes al proceso? Y por supuesto, pues todo esto es desde un aspecto jurídico. La conciliación, la transacción,
la amigable composición, la conciliación en equidad. Esos son los métodos. Y la negociación es un instrumento para solucionar los conflictos a través de esos métodos. Perfecto, Paola. Bueno, yo como niño desde digamos que mi niñez o juventud o madurez, soy muy fanático al fútbol y dentro de esta estructura, desde el área digamos que jurídica o legal, encuentro algo que dice que es un árbitro. Para mi concepto, pues lo más fácil siempre es decir que un árbitro es una persona que se dedica obviamente a pitar un partido de fútbol, ¿cierto? A regular básicamente dentro del término. Pero entre el término legal, ¿qué es un árbitro jurídico? ¿Qué es un árbitro? Claro. Bueno, para el derecho también regula ese tipo de árbitros. Lo que pasa es que no sería un arbitramiento en derecho, sino un arbitramiento técnico, pero por supuesto que también hay normas que regulan ese ejercicio. El arbitramiento en derecho consiste en que un tercero a las partes que están en conflicto, que tampoco está dentro de la jurisdicción, o sea, no es juez, va a tener temporalmente las facultades que tendría un juez para resolver ese conflicto. Esa persona tiene que ser alguien especializado. Por supuesto, si es un arbitramiento en derecho, debe ser abogado y cumplir con determinados requisitos que la norma le exige. Si es un árbitro en materia técnica, también cada regulación le exigirá las calidades que debe tener. Pero entonces, miren que les explicaba las formas autocompositivas y heterocompositivas. Bueno, miren que aquí es heterocompositivo, porque el árbitro está imponiéndome la decisión. El árbitro no expide sentencias, expide laudos arbitrales, pero esos laudos tienen los mismos efectos de una sentencia. De hecho, pueden ser revisados ante un juez. Yo puedo solicitar la revisión de ese laudo ante la jurisdicción. Entonces, tenemos el caso de las negociaciones colectivas. Cuando el empleador y el sindicato, la organización sindical, no llegan a un acuerdo, la forma en que se soluciona, porque ya autocompositivamente no hubo acuerdo, acuden a un tribunal de arbitramiento y el tribunal de arbitramiento toma la decisión, impone la decisión, por eso es heterocompositivo, porque él no sugiere, él impone y es de obligatorio el cumplimiento de esa decisión, entonces es heterocompositivo y en eso consiste, es una forma también de solucionar el conflicto sin acudir al proceso, sin congestionar la justicia, pero igual es heterocompositivo. Perfecto, muy claro. Ahí hay que hacer una claridad antes de que avancemos y es una confusión que comúnmente se tiene y es que nosotros aquí podemos conciliar solitos, no, eso no es una conciliación. Para el derecho por lo menos no es una conciliación. Para que haya una conciliación se requiere que haya un tercero. Ese tercero no va a imponer soluciones, por eso no es una forma heterocompositiva sino autocompositiva porque son las partes finalmente las que van a llegar al acuerdo. Pero para que se considere que existe una conciliación, tiene que haber un conciliador. La conciliación puede ser en derecho o puede ser en equidad. Pero si no existe ese tercero que está revestido de esas facultades para conciliar, no existe conciliación. Entonces, es simplemente utilizar la palabra en su sentido natural, sobre qué es conciliar, pero jurídicamente no vamos a estar en presencia de una conciliación, sino de una transacción. Tenemos un conflicto aquí de cualquier orden, laboral, comercial, de cualquier orden. Llegamos a un acuerdo, lo expresamos por escrito o verbalmente nos damos la mano y lo solucionamos. Ya conciliamos. No, eso no es una conciliación. Eso es una transacción. Para que se pueda considerar conciliación, tuvimos que hacerlo frente a un conciliador. ¿Quién puede ser ese conciliador? En la Cámara de Comercio de Urabá hay un centro de conciliación, el Centro de Conciliación y Arbitral de la Cámara de Comercio de Urabá. Allá podríamos solicitar una audiencia frente a un conciliador y desarrollar la audiencia de conciliación. Se levanta un acta, porque además el conciliador es el que firma el acta, la levanta, no las partes, y esa sería la conciliación. En materia laboral, solamente puedo conciliar de manera extrajudicial ante el inspector del trabajo, ante ningún otro tercero. Ya judicialmente puedo conciliar ante el juez laboral si ya estoy en el proceso, porque en Colombia, como les contábamos, cambiando la cosmovisión, cada vez le vamos apostando más a estos métodos. Desde hace algunos lustros
es obligatorio que en todos los procesos se incluya una etapa inicial de conciliación, a la que las partes deben asistir obligatoriamente a intentar conciliar, si no tienen unas sanciones, unas multas incluso. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, que no es que conciliamos, no, en un momentico, ¿qué es conciliar? ¿Qué es la conciliación realmente? Perfecto, perfecto. Bueno, tenemos una preguntita más y es, ¿en qué consisten los amigables componedores? Bueno, más bien en qué consiste la amigable composición. La amigable composición es otro método autocompositivo de solución de conflictos. También hay un tercero, pero ese tercero no necesita las calidades que necesita el conciliador, de acuerdo a lo que explicábamos, sino que este tercero puede ser cualquier persona, y cuando las partes llegan al acuerdo, este tercero lo único que está haciendo es proponer fórmulas de arreglo, acercar las partes, dar argumentos para que lleguen a un acuerdo, decirles qué piensa de las fórmulas de arreglo que ellos están proponiendo, acercar las partes, esa es su función, igual que un conciliador, pero no necesita las calidades del conciliador. Y la otra diferencia con la conciliación, porque miren que la estructura es parecida, las partes y el tercero, que no tiene nada, que no está imponiendo una solución, como en el arbitramiento, que también hay un tercero, pero la está imponiendo. Aquí hay un tercero que no está imponiendo. ¿Cuál es la otra diferencia con la conciliación? Que el acuerdo al que las partes lleguen no se va a llevar a un acta de conciliación que firma el amigable componedor, no. El acuerdo al que lleguen se deposita en una transacción. O sea, el amigable componedor no es más que una persona que está ayudando a dos partes a acercarse para hacer una transacción. Es decir que cuando yo tengo un accidente automovilístico y digamos que el tránsito dice, bueno, listo, lo vamos a conciliar o inmediatamente arreglamos aquí. Muchas veces las personas dicen, no, vamos a conciliación. Son las palabras que nos dicen. Cuando llegamos a Secretaría de Tránsito, hay una persona que creo que es un abogado y las dos partes, digamos, dan su versión de los hechos. A partir de ahí, creo que el conciliador, se le llama conciliador, dice, bueno, listo, ¿de qué forma van a arreglar? Ya las dos partes, digamos, hicieron un acuerdo y dijeron, bueno, listo, él me paga el daño, yo quedo, digamos, totalmente exonerado de todo daño y listo, así quedamos. A esa parte sí se le puede llamar conciliación. Claro, porque en esa audiencia de tránsito hay una etapa inicial donde se intenta conciliar, y si las partes llegan a una conciliadora, ese tercero que está actuando ahí está actuando como conciliador en ese momento, y si las partes llegan a ese acuerdo se levanta el acta de conciliación en ese momento. Eso era una dudita que tenía. Listo. ¿Qué método de conciliación utiliza usted como abogado? Como abogada utilizo todos los métodos de conciliación, o más bien de solución de conflictos, porque de pronto la pregunta está entendiendo la conciliación en un sentido amplio. Utilizo todos los métodos de solución de conflictos que el ordenamiento jurídico me pone a la mano. Entonces, realizo transacciones en los asuntos donde se puede transigir, porque hay asuntos que son intransigibles, por ejemplo, el estado civil de las personas, los derechos irrenunciables en materia laboral, la conciliación también ante el juez, ante el inspector del trabajo. Uno muchas veces es amigable componedor, porque le toca acercar al cliente y a la otra parte. Cuando finalmente ya llegan a un acuerdo, pues entonces se levanta la transacción. Uno no está fungiendo ahí como un conciliador, sino más bien como un amigable componedor. Y de manera frecuente participo en negociaciones colectivas con ocasión a la presentación de pliegos de peticiones de las organizaciones sindicales a las empresas, y allí pues sí es una forma de negociación directa bastante excepcional y compleja, porque se trata de acercar los intereses de una organización sindical que a su vez está representando intereses contrarios muchas veces de los trabajadores con los intereses de la empresa, que a veces están en total desaveniencia con esas exigencias que le están haciendo. Siempre tratando
de que las propuestas que se hagan en virtud de las negociaciones en cualquier método en el que se esté sean respetuosas. Soy enemiga de ofrecer o de que me ofrezcan uno para después ofrecerme 10, pero que me empiecen ofreciendo uno para que me den. Soy enemiga de eso. Me parece una terrible forma de negociación y es muy lamentable que es la única que nosotros conocemos. Listo, pone el precio 100.000 pesos para que cuando le pidan la rebaja, dejarlo en 70. Entonces así en la negociación el sindicato siempre pide 100 para después finalmente recibir 20. Bueno, Paola, para darle cierre a las preguntas, me voy a referir a una pregunta muy personal, ¿cierto? Que digamos que uno por lo general la debe tener muy presente. ¿Tienes presente, vaya la redundancia, o recuerdas cuál ha sido el caso más complejo o el más difícil que se te ha presentado dentro de tu campo laboral? Bueno, sí lo tengo presente, pero no es un tema que se haya resuelto a través de un método autocompositivo. Es un tema que se resolvió a través de un proceso judicial, recientemente de hecho. Afortunadamente salimos avantes en nuestra posición, en la posición de la parte que representaba. Y era un asunto de culpa plena, donde la familia de un trabajador que falleció ejerciendo sus labores demandó a la empresa reclamándole los perjuicios porque indicaban en la demanda, las pretensiones de la demanda tenían su fundamento en que la empresa había sido la culpable, la responsable de la muerte de este trabajador por inobservancia de diferentes normas pues, que allí indicaban. Un tema muy complejo porque esta muerte se dio en el ejercicio de labores en alta mar, entonces fue necesario estudiar muchísimo temas que no son de mi comprensión o no eran de mi comprensión o de mi manejo rutinario, como lo es el derecho laboral internacional en tratados ratificados por Colombia acerca de las actividades desarrolladas en el mar y en puertos y sobre asuntos netamente técnicos sobre el mar y sobre la navegación, pues que no son del conocimiento diario del abogado. Bueno, Paola, ya es una pregunta como que, más bien, una pregunta, es una recomendación para nosotros que estamos en este proceso de formarnos como administradores de empresa. ¿Qué nos recomiendas a nosotros para el manejo de la negociación, de los conflictos? Bueno, para el manejo de los conflictos y de las formas autocompositivas de solucionarlos, la principal recomendación es que el conflicto debe estudiarse, el conflicto debe comprenderse para que las fórmulas de arreglo que se propongan o que se utilicen sí vayan encaminadas en realidad a la solución del mismo y que no vayan a ser simplemente pantallas de humo que terminen por ocultar un conflicto que va a seguir vigente. Entonces, es estudiar bien el conflicto, ser respetuoso siempre con las propuestas que se hagan. Ya lo decíamos en preguntas anteriores, dar opciones al interlocutor o hacer propuestas al interlocutor para la solución del conflicto que sean reales, que no sean irrisorias, pretendiendo burlarnos o asaltarlo en su buena fe, para después finalmente terminar aceptando o haciendo propuestas reales. Eso rompe la confianza entre las partes, ya lo decíamos. Y finalmente cumplir los acuerdos que se hagan. Esa es una forma no solo de solucionar realmente los conflictos que se presentan, sino de evitar nuevos. Entonces, esa creo que es la principal recomendación, cumplir siempre las promesas que se hagan en virtud de la solución de esos conflictos. Bueno, no siendo más, quiero agradecerle a la abogada Paola por su tiempo, por su espacio, por apoyarnos en este proceso de formación, ¿cierto? Por, digamos, ampliarnos un poco más desde la parte legal, jurídica, el tema de conflicto y negociación. Agradecerte por todo el tiempo y el espacio en el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, Walter, Andrés.
Espero que les haya resultado de utilidad la información. Claro que sí, doctora. Damos por finalizado esta gran entrevista y muchísimas